Historia de la Orden Franciscana Seglar y su regla. Capítulo 3. Carta a los fieles y Memoriale Propositi. Después de haber recorrido en el capítulo anterior los orígenes históricos de la Orden de la Penitencia y cómo San Francisco dio un nuevo impulso evangélico a esa forma de vida, nos detenemos ahora a contemplar el corazón mismo de la vocación franciscana seglar, una llamada a la conversión, al seguimiento de Cristo y al testimonio del reino en medio del mundo. Francisco, como ya hemos dicho, no tenía ninguna intención de convertirse en un fundador de órdenes religiosas. Estaba solamente en búsqueda de Dios, deseoso de entregarse completamente a Él para servirlo y alabarlo. Francisco no era un canonista y claramente su primer pensamiento no era el de definir canónicamente unas órdenes, pero de todos modos se mantiene en una posición respetuosa y se deja guiar manteniendo a la vez sus fundamentos esenciales. Su principal preocupación en todo caso es la de vivir el Evangelio y no tanto la de codificar reglas. En primer lugar está la experiencia religiosa. Las reglas vendrán después y serán el resultado de una experiencia de vida y el necesario instrumento para regular la vida de grupos numerosos que no siempre estarán inflamados del mismo ardor del que Francisco vivió en su vida. En definitiva, San Francisco dio a sus tres órdenes solamente una regla, una observancia más perfecta del Evangelio, en razón de la condición de vida de cada uno. Por lo tanto, el compromiso de una permanente conversión al Evangelio debe compenetrar la vida de las tres órdenes para realizar la misión apostólica. Francisco, tal como ya lo había hecho para la primera orden, quiso perfilar para sus penitentes un documento que él había entretejido con palabras sencillas. No olvidemos que Francisco actuó de la misma manera cuando fue a presentar un proyecto de vida para los frailes al Papa Inocencio III, y que de aquella regla no nos ha llegado ninguna copia o documento relacionado. Y a pesar de eso, la aprobación de Inocencio III de esta forma vitae y la misión de predicar la penitencia no está de ninguna manera puesta en discusión. Así comenta el padre Canonici, que dice: la fundación misma de la primera y la segunda órdenes tuvieron necesidad de intervenciones externas, los papas y los cardenales protectores. Mucho más fue necesaria esta intervención para la obra tanto más extensa y complicada de una tercera orden, que abrazara hombres y mujeres de todas las edades, condiciones y ambientes. Hoy en día los expertos están de acuerdo en afirmar que lo que conocemos como la primera carta a los fieles es la primera regla. En ella encontramos las recomendaciones de Francisco para los que quieren encaminarse con él en la vía de la conversión permanente. Esta carta contiene los 5 elementos fundamentales para una vida verdaderamente penitencial dedicada al Señor. Estos 5 elementos son: primero, amar al Señor; segundo, amar al prójimo; tercero, rechazar todo aquello que se opone al Espíritu y rechazar los pecados; cuarto, recibir el cuerpo del Señor; quinto, dar dignos frutos de penitencia. En realidad, aún hoy en día, no haría falta decir mucho más para encarnar una auténtica vida de penitencia. La realización de esta simple forma de vida nos garantiza Francisco, y podemos fiarnos de él, nos inserta profundamente en la vida divina, en la misma vida trinitaria, y Francisco nos lo dice con extrema claridad y fuerza y autoridad. Él nos dice: el Espíritu del Señor reposará sobre los penitentes y vendrá a habitar en ellos. Somos hijos del Padre Celestial,
hacemos la voluntad del mismo Padre. También nos dice, en el Espíritu somos unidos a Jesús. Cuarto, nos hacemos esposos, hermanos y madres del Señor Jesús. Y quinto, le llevamos en el corazón y lo engendramos a través de las obras santas. No se podría tener una misión más íntima y profunda. En realidad sería suficiente hoy también centrarse en estas más que suficientes recomendaciones para ser unos perfectos franciscanos seglares. Pues esta es realmente nuestra protorregla. Por ello, es obligatorio para nosotros, los franciscanos seglares, leer la carta a los fieles y leerla frecuentemente. Es un texto inspirado y que de forma providencial fue tomado como prólogo de nuestra regla actual. En él está el corazón de Francisco y de su verdadero y total seguimiento de Cristo. Esta protorregla, por llamarlo así, la carta a los fieles, muestra unos parecidos estructurales y temáticos importantes con la misma regla de Francisco para sus frailes. Estoy hablando de la regla nobulada, que confirman su autenticidad franciscana y sus finalidades precisas de forma de vida. A nadie se le escapa que este admirable texto fue utilizado como prólogo de nuestra regla actual justamente para remarcar la continuidad ideal y sustancial, como hemos visto, de la nueva regla con su fuente original. Esta elección no podía ser más apropiada y de hecho esto se mantiene coherente con la intención del Papa Pablo VI que nos la dio. Como él mismo nos escribe en la carta apostólica de la aprobación de la regla, de esta manera nosotros, teniendo confianza en que la forma de vida predicada por aquel admirable hombre de Asís va a recibir un nuevo impulso y va a florecer vigorosamente. La forma de vida a la que se refiere Pablo VI es la predicada por el mismo Francisco y que debe encontrar un nuevo impulso y una nueva vigorosa floración en nuestros días. Es exactamente lo que el Concilio Vaticano II pide que se haga. Volver a la pureza de los orígenes para llevar el carisma de forma eficaz en el mundo contemporáneo. El movimiento franciscano de la penitencia crece y evidentemente, protorregla, evoluciona en base a la experiencia vivida por Francisco y por sus penitentes. Francisco aprende de esta experiencia, más o menos hacia el 1221. Escribe un segundo texto para sus penitentes, al que de forma equivocada llaman como la carta a todos los fieles, en la segunda redacción. En este texto se precisan algunas cosas que son fruto de la experiencia vivida y que tienen que ver con la caridad, la humildad, el servicio, la oración, el ayuno y las abstinencias, el retorno de los bienes adquiridos con engaño. Evidentemente, Francisco se marca el objetivo de mantener el movimiento en una plena ortodoxia para evitar posiciones eventualmente heréticas y quiere establecer unos puntos fijos sobre algunos abusos que evidentemente se habían dado de forma concreta. Además, a medida que los inicios heroicos se alejan y el número de los penitentes crece y en consecuencia se vuelve menos controlable, es esencial codificar los necesarios puntos fijos que permitan una mayor fidelidad al espíritu original. Este es el mejor ejemplo de que debería ser una verdadera regla, el fruto de una experiencia religiosa concreta que es codificado en base a la vida y no un texto codificado en base a presupuestos teóricos puramente jurídicos que no correspondan a la auténtica naturaleza de una experiencia religiosa ya aprobada por la Iglesia. La vida está antes que la ley y la ley debe servir al hombre y no al revés. El éxito de la predicación y del ejemplo de Francisco provocan un despertar generalizado en el laicado para vivir más intensamente la fe.
y el número de los que quieren vincularse a las leyes de la penitencia crece hasta el punto que ellos se convierten también en motivo de disputa entre las órdenes religiosas. En este punto se hace indispensable dar unas indicaciones precisas a estos penitentes, darles como una regla que evite que cada uno se vaya por su cuenta y que el movimiento se desboque. Ya en la actualidad, con nuestra regla, constituciones y estatutos, muchas veces, tristemente, nos desbocamos haciendo lo que queremos. El cardenal Ugolino, futuro Gregorio IX, se pone manos a la obra y esboza o motiva a desarrollar una regla, el Memoriale Propositi, Memorial de Propósitos. Tenemos varias redacciones de esta regla y nos queda también un texto del año 1228. De todos modos, los historiadores están de acuerdo en afirmar que este Memorial de Propósitos data de 1221. Se trata de un código base de la orden de los penitentes en un sentido amplio y de todas las órdenes penitenciales que a ellas se ligaban, redactado bajo la óptica del Concilio Lateranense IV. Como código base, el Memorial de Propósitos prevé, como es natural, la posibilidad de personalizar algunos aspectos que se consideren más específicos y que caractericen cada uno de los grupos penitenciales. Por lo tanto, los penitentes de San Francisco tuvieron la posibilidad de personalizar para sí mismo el Memorial de Propósitos y de adaptarlo para sus propias fraternidades. El Memorial Propositi nunca fue formalmente aprobado por los pontífices de Roma, por la sencilla razón que durante mucho tiempo ni los papas ni los penitentes vieron la necesidad de tal acción. Su sustancia estaba formada por las obligaciones penitenciales que ya habían sido codificadas por el maestro Graciano, año 1140. El estado voluntario de la penitencia era a estas alturas canónicamente reconocido desde siempre. Si se leen atentamente los dos documentos, estamos hablando del documento, la segunda carta a los fieles, la segunda redacción, y el Memorial de Propósitos, saltan a la vista el carácter exhortativo y de forma de vida del primero, en comparación con el carácter más jurídico del segundo. La protorregla se caracteriza por sus contenidos y referencias bíblicas, en contraposición con el Memorial de Propósitos, que no tiene prácticamente ninguna. Dada la casi contemporaneidad de redacción de los dos documentos, Francisco, a lo mejor, aunque manteniéndose en el máximo respeto del Memorial de Propósitos, podría haber querido dar continuidad a sus recomendaciones y a su forma de vida, a fin de que sus penitentes permanecieran plenamente fieles a la espiritualidad inaugurada y encarnada por él mismo. Extraigo la opinión de historiadores e influyentes autores, entre ellos la de Fray Robert Stewart, franciscano capuchino, que sostienen que el memorial expresa un camino franciscano a la penitencia a la medida en la que es leído a la luz y bajo la lente de la segunda carta de los penitentes, que se funda sobre una penitencia que se emana de una auténtica y personal experiencia de Dios y que conduce a una negación de sí mismos, a la humildad, a la sencillez, al servicio de los demás y al amor al prójimo. Aparece evidente, en consecuencia, que la codificación jurídica de Memorial Propósito por sí sola, en este caso, hace perder mucho la visión franciscana y de la radicalidad de la conversión entendida a la manera de San Francisco. Por ello, en el próximo capítulo vamos a profundizar en esta tensión entre norma y vida, entre estructura y espíritu. A través de la segunda carta a los fieles y del Memorial Propositi, exploraremos cómo la auténtica vida del franciscano seglar nace de una experiencia viva de Dios y de una respuesta de amor humilde y radical al estilo
del Evangelio. Descubriremos que la verdadera penitencia no es una serie de preceptos, sino un camino de transformación interior, de comunión fraterna y de testimonio fiel en medio del mundo.